tal como me la contaron a mí. A pocos kilómetros de Granada existen pueblos viejos, construidos sobre piedras romanas, sobre tumbas que eran ya antiguas cuando llegaron los árabes. La Malá es uno de esos pueblos. Allí existe una casa, una de tantas en apariencia, una casa con varios siglos de antigüedad, aunque en alguna ocasión ha sido remozada. Para los jóvenes, esa casa no tiene sentido, pero para los viejos, para los hombres antiguos de aquel pueblo, esa casa y su historia sí tienen un sentido. Es como si aquellas paredes, como si esa torre inclinada por el tiempo, hubieran estado allí siempre. Esa casa, como tantas otras en tantos otros pueblos, guarda un misterio. Hasta hace 15 o 20 años aún se celebraban ceremonias en aquella casa, en la capilla de aquella casa, puesto que allí están los restos de un santo, de alguien que al menos es considerado como un santo, San Vicente Mártir. Al parecer murió junto con otros 17 mártires en la vía Tiburtina, en Roma, hace muchos siglos, tal vez en el siglo II de nuestra era. Lo extraño es que nadie sabe cómo esos restos llegaron allí. El dueño de la casa dice que en lo que él recuerda y en lo que a él le han contado, esa momia, ese santo, siempre estuvo en esa casa. Antes de nada quisimos conocer la historia auténtica, pero en el Palacio Arzobispal de Granada no hay documento alguno. Era un buen principio para una historia de misterio, porque la momia existe, y no hace mucho tiempo fue importante para los habitantes del pueblo, que la consideraban solo suya. Usted, don Fernando, desde que era pequeño oyó hablar de San Vicente. Yo desde que era pequeño he oído hablar de San Vicente, y en una ocasión se lo querían llevar a Granada, unos señores de las parejas se lo querían llevar. Y todo el pueblo, pues, de guardia de noche en el puente, de guardia toda la noche, de 2 en 2 horas, para que no se lo llevara. Hasta que ya el cura tuvo que ir a Granada, y vino de Granada diciendo que viviéramos tranquilos, que no pasaba nada, no se lo llevara. ¿Y usted, don Fernando, es devoto de San Vicente? Yo sí. Y de todos los santos. Yo me gustan los santos. Sí. ¿Usted ha oído hablar de algún milagro, alguna cosa que haya hecho San Vicente aquí en el pueblo? Pues no. Porque a nosotros nos han contado que una vez que lo quisieron trasladar de la casa donde está, sí, a la iglesia, que no se podía trasladar porque pesaba mucho, o no sé qué cosa pasaba. Pues no recuerdo yo de eso. ¿Usted estuvo, cuando querían llevárselo a Granada, estuvo usted de guardia? De guardia en el puente, estaba como suelo. ¿Y eso cuántos años hará? Pues hará más de 50 años. ¿Usted ha asistido aquí a la casa en que está el santo, alguna misa, alguna ceremonia? Sí, también. También he estado yo 2, 3 veces, he estado yo en misa en la sala San Vicente. ¿Y usted, la noticia que tiene usted de San Vicente más antigua, cuál puede ser? Pues más antigua que sé yo. ¿Usted no oyó hablar a su padre o a su abuelo de la historia de San Vicente? No recuerdo. Yo lo único que recuerdo es que había una vecina mía que le decían La Paloma, que tenía el testamento de San Vicente y que descendía de Alendín.
Alendín, que es un pueblo que está cerca de aquí. Sí, está ahí cerca. Descendía de ahí. Y luego después, pues, no sé yo. O sea, usted no sabe más de la historia de San Vicente. No. Se oía decir de que había estado y que murió en la guerra y que había dejado una carta escrita diciendo que a la Malagua al cielo. Y al cielo lo podían llevar después de muerto. Y entonces lo trajeron a la Lo Malagua. trajeron aquí. Sí. Pero que eso hará ya cientos de años, porque yo oí hablar de San Vicente, de mis padres, de que estaba y de toda la vida. Toda la vida. O sea, usted ha oído hablar que está siempre aquí en esta casa y que Sí. nunca ha salido de aquí. De ahí no lo olvido. No, yo lo que únicamente sé es que se decía aquí que venía una reata de mulos, de 2 mulos o 3, con él, muerto, para llevarlo, que por lo visto vivía por ahí arriba, o querían llevarlo por ahí más alto. Y que al llegar aquí, que ya no había forma de andar, de sacarlo aquí, ni que le enganchaban más veces, ni que no la enganchaban, que ya no salía. Y entonces ya pidieron de que se enterrara aquí, que se quedara aquí. Y que desde entonces ya pues le hicieron una caseta ahí, que ahí tiene su casa, que llaman la Casa Santo por eso, y que ahí está no sabemos más que eso, que dice, que salió porque ya que hizo quedarse en la mala, vio bien de quedarse en la mala, aunque muerto, yo que sé, así se decía, y es lo que decíamos, se oye. Don José Matute, Pepe Matute, conocido en el pueblo, es alguacil del ayuntamiento. Sí. ¿Usted qué nos puede contar de San Vicente? Bueno, de San Vicente hay tantas cosas que se dicen, pero que la mayoría de las cosas no son ciertas. Es decir, que no hay un fundamento, no existe una documentación que nos hable de San Vicente. Se habla de unas cartas, se habla de que decía San Vicente que quería, cuando muriera, que ir de la Malagua al cielo, pero eso no es cuento. También se dice de que la gente de Alendín, pueblo que hay aquí a 8 kilómetros, que se lo quería llevar, también no tiene fundamento. San Vicente, lo único que sabemos, que parece que es algo más histórico, que es algo más real, es que en el 1500 aproximadamente, cuando se hizo la Basílica de San Pedro en Roma, pues el Papa necesitó un donativo para que fuera la basílica con más esplendor y más grande, y entonces entre toda la cristiandad pues dieron un donativo. Entonces la Malá, por lo que fuera, dieron más donativos que otros pueblos. Hubo un señor que diera un donativo más fuerte, lo que sea, total. Que parece ser que como regalo a ese donativo, pues que se lo dio al pueblo la reliquia. La mandaron del Vaticano, se la mandaron aquí al pueblo. Pero... Y entonces de ahí a la iglesia se quedó, porque cuando llegó al pueblo dijo el párroco, el que estaba en aquel tiempo, de que él no se comprometía a meter a un santo, a una persona que no estaba identificada como santo en la iglesia. Entonces lo metieron en una casa próxima al pueblo, que es donde está el santo, donde está San Vicente, y allí estuvieron guardando que vinieran la documentación de Roma, y por lo visto todavía no ha venido, por eso está todavía ahí. Todavía sigue ahí. Sigue ahí. Sin embargo, ahora, de la aquí, historia humana... Aquí hay un caso muy curioso, que entonces los únicos datos que tenemos con toda certeza es que en el sitio donde está, la capilla, en la sala donde está San Vicente, hay un escrito a donde dice todos los obispos y arzobispos de España, que esto fue en el 1784, dice que concede indulgencia a todos aquellos devotos que rezaran ante el cuerpo incorrupto de San Vicente. 40 días le daban los arzobispos de indulgencia y 40 los obispos, que suma un total de 1800 y pico días de indulgencia. Eso es el papel documental que tenemos sobre San Vicente. Bueno, eso quiere decir que la Iglesia, de alguna manera... Ha reconocido, exactamente, ha reconocido donde está, por ejemplo, allí está el documento que se conserva, está allí. ¿Y dentro del pueblo hay devoción auténtica a San Vicente? Sí, y la prueba está de que cuando nosotros vamos nosotros a ver a San Vicente, pues nos encontramos con una cantidad de reliquias, como de promesas, de brazos, de fetiches de esos, como promesas que hacían antiguamente, y muchas cosas de pelos, trenzas de pelo, y en ese caso se ve de que la gente se comentaba a San Vicente, y es la cantidad que se puede decir, muchos cientos de reliquias que hay colgadas en las paredes, como agradecimiento a alguna obra que haya hecho San Vicente a cualquier vecino de aquí. O sea, que se entiende que los devotos que le pedían a San Vicente algún favor, San Vicente se lo concedía. Se comprendía que sí. Luego sí. San Vicente tenía, por ejemplo, una de las tradiciones que había muy grande antiguamente en el pueblo, era que cuando los soldados se iban a la mili, ¿no?, pues
parece que las madres todas se encomendaban en San Vicente y decían los viejos que nunca se había dado el caso de que ningún soldado que estuviera en la mili, mientras que estaba haciendo servicio militar o sirviendo al rey en aquel tiempo, que ya decía sirviendo al rey, ahora también tendremos que decir sirviendo al rey, pues que no, claro, que le había pasado a ningún soldado, ¿no? ¿Y actualmente, don José, se celebran cultos religiosos? Bueno, los cultos religiosos a San Vicente no. A San Vicente antes, por ejemplo, cada instante era raro el día que no se le decía una misa. Es decir, que había días que se le decía tantas misas en San Vicente, donde estaba San Vicente, que la misma iglesia. Es decir, por promesas, ¿no? Las mujeres que tenían a su hijo en la mili, esas eran casi promesas diarias de misa, ¿no? Para que no le pasara nada a los hijos, por supuesto, de que San Vicente era un guerrero, nosotros decimos que era un guerrero, pues parece que lo que hacían era decirle misa. Ahora, otros cultos ya, digamos, populares, no. ¿En procesión nunca lo han sacado? No, nunca. Lo que sí han sacado en procesión ha sido un santo que hay, que es un lienzo bastante grande. El pueblo le tiene mucha devoción, le tenía mucha devoción, ¿no? Es decir, que cuando antiguamente las epidemias que había de cólera y otras enfermedades, incluso cuando muchas veces no llovía, por los labradores pues pedían que se... Sí, le hacían rogativas. ¿Y cuál cree usted que es el problema que impide que actualmente se traslade a San Vicente desde la casa donde está la iglesia? Bueno, el problema más bien es eclesiástico. Quiere decir que la gente del pueblo no tiene problema de que se lleve santo a la iglesia donde el pueblo, lo único que quisiera es que San Vicente tuviera mejor culto y tuviera mejor cuidado que lo que tenemos, porque está lleno de telaraña y está en una situación. San Vicente, triunfante y glorioso, fue jefe de tropa de su majestad. Murió mártir en acción de guerra y por la fe de Cristo se dejó matar. Al parecer la momia también se encontraba a gusto allí, en aquella casa. No mostraba deseos de abandonarla. Dicen que cuando se la intentó trasladar a la iglesia, aquella momia, supuestamente liviana, pesaba toneladas. Nadie pudo levantarla. Sin embargo, cuando se trataba de alguna procesión o el movimiento no tenía por objeto trasladarla de sitio, la momia se mostraba ligera como una pluma. Así me lo cuentan y así se lo cuento yo a ustedes, pero probablemente, tal como me sucedía a mí, ustedes sientan deseos de conocerla. No conseguimos averiguar su origen. La tradición dice que murió en el siglo II, en Roma, pero nadie sabe si es realmente la momia de quien parece ser, y mucho menos cómo llegó hasta aquí. En esta capilla, que ya solo conocen el polvo y el olvido, hay un documento del siglo XVIII, firmado por un arzobispo y varios obispos. En él se conceden indulgencias a los que recen ante los restos de San Vicente mártir. Junto a ese rústico altar, exvotos de latón o de cera hablan de curaciones milagrosas, de un culto que ya solo recuerdan los viejos. No sabemos su origen, no sabemos cómo llegó allí. Nadie lo sabe o nadie lo recuerda. Solo sabemos que está en aquella casa y que parece haber estado allí siempre. Pero aún hay más misterio. Si en alguna ocasión hemos hablado de la maldición de los faraones, de la maldición de las momias, parece que en este caso también podría habérsele puesto el mismo título al tema, puesto que esta momia, estos restos, parecen desear guardar celosamente el secreto de su origen. Aquellos que han investigado sobre el origen de esta momia, al menos que nosotros sepamos,
los 3 últimos casos, los 3 últimos investigadores, han muerto en circunstancias dramáticas, tal como sucedía cuando hablábamos de Tutankamón. El último caso, relativamente reciente, fue el de un sacerdote que investigaba o trataba de investigar sobre el origen de este supuesto santo y que murió en accidente de automóvil. El dueño de la casa estaba hace un año muy impresionado con todo esto. Hoy, contemplando aquellos sucesos con la distancia del tiempo, él piensa, o quiere pensar, que esas muertes se debieron a la casualidad. Pues yo de siempre, y según tengo entendido, pues fue comprada una parte sobre el año 1917, o por allá, por mi abuelo, que siempre vivió allí en el pueblo. No recuerdo exactamente, pero lo que sí parece que era de 2 propietarios. Él tenía ya una y la otra la adquirió. Siempre había sido de la misma familia, eso sí. San Vicente se vende y se compra, es decir, se compra la casa y el que compra la casa, pues San Vicente de allí pues no se mueve. El dueño de la casa pues tiene derecho de propiedad, por lo menos las escrituras dan los límites de la casa entera y queda incluida la capilla. Siempre San Vicente ha estado allí se le rinde culto, se han dicho misas y a petición de la gente que haya sido, el párroco se traslada ya a decir misa, pero nunca ha habido allí problemas de ninguna clase, ni la autoridad religiosa, no ha habido nada en concreto. Pueden ser supersticiones de las que han existido en España siempre, hasta primero de siglo, ¿no? La gente era menos culta que ahora, y claro, pues circulaban esos rumores, como en todos los pueblos de aquí del sur de España, creo yo, pero que no tienen fundamento ninguno. Pues podría ser, porque siempre estas mujeres que se buscaban la vida cuando los cultos y el respeto a los muertos, así en cosas religiosas se decían muchos rosarios y misas, pues siempre en estos pueblos andaluces había unas mujeres de cierta edad que sabían muy bien rezar y claro, pues también se dedicaban a contar cuentos o ponían algunas de ellas escuelas, puesto que no estaba, el Estado no había cubierto todas las plazas y por una cantidad mínima tenían sus chicos que iban a la escuela y también se dedicaban a contar cuentos y rumores de duendes y brujas y puede ser que todo esto influyera en estas cosas. Y hubo una cosa y a los pocos días hubo un accidente, murió uno de los hombres que investigaba, pero pues, eso no tiene fundamento. Por haber ocurrido pudo, sí, puesto que no ocurrió ni aquí. Estos son los elementos, los siniestros restos de un santo, de un supuesto santo objeto de la veneración popular, al menos hasta hace unos años. Unos siniestros restos cuyo origen nadie conoce, cuyo origen parece que alguien o algo intenta mantener en el más absoluto de los misterios, puesto que los que tratan de investigar mueren en circunstancias dramáticas. Esto es parte de un baptisterio paleocristiano, testimonio mudo de un pasado que espera la piqueta del arqueólogo. Una pequeña parte de un conjunto extenso de ruinas enterradas. En aquella zona, a unos centímetros de la superficie, existen piedras labradas ya hace 2000 años. Tal vez por aquí anduvo este santo que ya casi nadie recuerda.
nada definitivo, nada claro. La momia de un santo que probablemente no fue santo, pero que con toda seguridad no es momia, puesto que lo que nosotros comprobamos allí es que se trata de un esqueleto descarnado al que alguien colocó una mascarilla y unos aditamentos para darle la imagen de un santo incorrupto, pero auténticamente no es más que un esqueleto, aunque todo el mundo parezca ignorarlo. Sin embargo, ahí está la tradición, ahí está la leyenda, una leyenda que habla de maldiciones y de muerte, al igual que antes hablaba de curaciones. La casa es sugerente, parece llena de misterio, pero solo lo parece. A veces es preciso hacer las cosas así. A veces uno no encuentra más sentimiento, no digo razonamiento, sentimiento de que hay algo luminoso, de que hay algo extraño. Uno no encuentra esa sensación más que estando solo, enfrentándose con esas situaciones más o menos dramáticas, más o menos misteriosas, que despiertan algún reloj interior, que despiertan alguna sensación profunda en nuestro inconsciente que nos dice que estamos frente a algo extraño o que estamos frente a algo que no tiene nada de misterio. Por eso estuve gran parte de esa noche allí solo, por eso intenté hacer psicofonías, por eso puedo decirles a ustedes ahora, lamentablemente, que allí no sucedió absolutamente nada. El ambiente era limpio, un ambiente tranquilo, un ambiente que no producía angustia alguna. Ustedes tienen los elementos ahí, ustedes pueden investigar. Si no les asusta esa posibilidad siniestra de que sean el cuarto en la lista, casi es un poco de broma porque yo que estuve allí, nosotros, el equipo que estuvimos allí, podemos asegurarles, por nuestra propia experiencia, que en aquella casa, que junto a aquella momia donde pasé parte de la noche, no hay nada, no sucede nada. Todo está tranquilo,